Una leyenda de la televisión diurna, una serie de controversias y un secreto que nadie vio venir. Si alguna vez has visto General Hospital, entonces el nombre de Anthony Geary está grabado en tu memoria. No solo interpretó a Luke Spencer, sino que lo redefinió. Lo que comenzó como un papel secundario se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de la historia de las telenovelas. Durante casi 4 décadas, Geary cautivó a millones de personas y ganó 8 premios Daytime Emmy, más que ningún otro actor masculino del género. Y entonces, desapareció. En la cima de su fama, con el mundo aún animándolo, Anthony Geary se marchó, sin una larga gira de despedida, sin frenesí mediático, solo una salida discreta de Hollywood y un retiro a las sombras. La pregunta sigue siendo, ¿por qué? ¿Qué pudo llevar a una figura tan célebre a abandonar el escenario que lo convirtió en una leyenda? ¿Qué verdad se escondía detrás de las brillantes luces y el glamuroso plató de General Hospital? ¿Y qué o a quién dejaba atrás? La tercera revelación de esta historia sacudirá todo lo que creías saber, porque detrás de la fama, los elogios y los millones de fans, Anthony Geary guardaba una verdad que nunca compartió públicamente. Una compañera secreta cuya identidad seguía siendo uno de los misterios mejor guardados de Hollywood, hasta ahora. Esta es la historia nunca contada de Anthony Geary, el hombre que transformó la televisión y, sin embargo, decidió desaparecer de ella sin dejar rastro. La historia de un rebelde silencioso, un actor magistral y una despedida que aún resuena en el mundo del espectáculo. Nacido el 29 de mayo de 1947, en la modesta localidad de Colville, Utah, las raíces de Geary estaban lejos del glamour del mundo del espectáculo. En un lugar donde los campos abiertos eran el patio de recreo y los caminos polvorientos moldeaban los sueños de la infancia, el joven Tony aprendió pronto el significado de la determinación y la resiliencia. Su padre, Russell Dean Geary, era un trabajador de la construcción que se labró su carrera desde cero, armado con nada más que una vieja camioneta, una pala y una determinación implacable. Pero de unos orígenes humildes surgió un hombre destinado a la grandeza y a un final que nadie podría haber previsto. No tenía más recursos que su firme determinación y su esfuerzo incansable. Cuando Anthony era joven, su padre luchaba por sacar adelante su negocio, trabajando sin descanso día y noche para convertir una pequeña empresa en un negocio próspero. Esto inculcó en Geary un principio fundamental. Si te comprometes con algo, debes llevarlo a cabo hasta el final. Su madre, Donna Geary, era ama de casa y tenía un carácter profundamente sensible y emocional. Nunca tuvo miedo de expresar sus sentimientos, y esta franqueza fue algo que transmitió a su hijo. Ya de niño, Geary demostraba una aguda capacidad de observación. Prestaba mucha atención a cada expresión, a cada matiz de quienes le rodeaban, una habilidad que más tarde le convertiría en un actor excepcional. Desde muy joven, Geary se sintió fascinado por el cine, no solo por verlo, sino por estudiarlo. Llevaba un cuaderno personal en el que anotaba meticulosamente todas las películas que veía, con el título, el director, el reparto y su crítica personal. A diferencia de la mayoría de los niños, no solo le atraían los protagonistas heroicos, sentía una fascinación especial por los villanos complejos y multidimensionales, un interés que marcaría su carrera en los años venideros. Aunque nadie en su familia tenía relación con el mundo del espectáculo, Geary siempre creyó que su lugar estaba en el escenario. Recreaba escenas de las películas que veía, representándolas solo en su habitación, imitando las voces y los gestos de personajes famosos. Geary asistió al Instituto North Summit High School y se graduó en 1965. Aunque no era un estudiante brillante, todo el mundo reconocía su extraordinario talento artístico. Participó en todas las producciones teatrales de la escuela y siempre le daban papeles protagonistas. Gracias a su talento natural, Geary consiguió una beca de teatro para la Universidad de Utah, una oportunidad increíble para un chico de un pueblo pequeño como Colville. Anthony Geary no empezó su carrera con películas taquilleras ni series de televisión de gran éxito. En cambio, perfeccionó sus dotes interpretativas en el teatro, donde no había margen para el error y cada momento exigía una concentración absoluta. Su primera gran oportunidad le llegó a finales de la década de 1960, mientras estudiaba en la Universidad de Utah. En aquella época,
Jack Albertson, un veterano actor ganador de un Oscar, visitó la escuela para representar la obra The Subject Was Roses. Geary fue elegido para interpretar al hijo en la producción, y su actuación causó una gran impresión en Albertson. Tras la última función, Albertson le hizo una oferta inesperada. ¿Te gustaría ir de gira conmigo? Para un joven de un pequeño pueblo como Colville, era su billete al mundo con el que siempre había soñado. Sin dudarlo, Geary dejó la universidad y se embarcó en la gira con Albertson. Este viaje lo llevó a Los Ángeles, donde tuvo su primer contacto real con la industria del entretenimiento, y rápidamente se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Los Ángeles en la década de 1970 era un entorno ferozmente competitivo en el que solo los más decididos podían sobrevivir. Pero, en lugar de desanimarse por la presión, Geary se volcó en el trabajo sin descanso. Pasó años dedicado al teatro, actuando en más de 50 o 60 producciones musicales diferentes, desde pequeños locales hasta grandes teatros. Este periodo agudizó su capacidad para improvisar, controlar las emociones y captar la atención del público en todo momento. Se convirtió en la base sólida que le permitió desarrollar un estilo de actuación natural, discreto, pero cautivador, una cualidad esencial que más tarde le haría brillar en la televisión. Tras años de incansable dedicación al teatro, Geary comenzó a poner a prueba su talento en la pequeña pantalla. Consiguió papeles en series de televisión populares de la época, como Room 222, The Streets of San Francisco y The $6 Million Man. Aunque sus papeles eran secundarios, siempre encontraba la manera de añadir profundidad a sus personajes, sin permitir que se convirtieran en figuras secundarias olvidables. Esta habilidad le distinguió rápidamente, y su gran oportunidad llegó cuando consiguió un papel desafiante en la comedia All in the Family. En 1971, Geary interpretó el papel de Roger, un personaje que Archie Bunker, el protagonista principal de All in the Family, sospechaba que era gay. En aquella época, los temas LGBTQ+ seguían siendo muy delicados en la televisión estadounidense, especialmente en las comedias de situación, cuyo objetivo principal era el humor y el entretenimiento. Sin embargo, en lugar de retratar a su personaje como un estereotipo o un chiste, Geary decidió dar vida a Roger con total autenticidad. Evitó la exageración y la caricatura, y ofreció una interpretación natural y cercana. El resultado fue un episodio revolucionario que se convirtió en un momento crucial para la aparición de personajes LGBTQ+ en la pequeña pantalla, marcando un cambio en la forma en que Hollywood abordaba el tema. Aunque su papel en All in the Family fue breve, consolidó a Geary como un actor que no temía los retos, alguien dispuesto a asumir papeles complejos y controvertidos. Esto se convirtió en el trampolín que le llevó a un mundo completamente nuevo, las telenovelas. En 1971, Geary se unió al reparto de Bright Promise, un drama diurno de la CBS. Al principio, solo era otra oportunidad para actuar, pero allí conoció a la mujer que más tarde cambiaría el rumbo de toda su carrera, Gloria Monty. Ella era una visionaria, una de las figuras más influyentes de la industria de las telenovelas. Desde el momento en que trabajó con Geary, vio algo único en él, algo que quizás ni el propio Geary había descubierto aún. Monty le animó a aceptar su singularidad. Mientras que la mayoría de los productores buscaban actores convencionalmente guapos que encajaran en el molde de Hollywood, Monty quería que Geary se decantara por su estilo de actuación poco convencional y poco ortodoxo. Esa impresión se mantuvo en ella durante años, y entonces, solo unos años más tarde, cuando se convirtió en productora ejecutiva de General Hospital, Monty dio un paso audaz. Creó un personaje completamente nuevo específicamente para Geary. Cuando Anthony Geary aceptó el papel en General Hospital en 1978, nadie, ni siquiera él, creía que se convertiría en el papel definitorio de su carrera. Inicialmente, Geary firmó un contrato de solo 13 semanas, un papel a corto plazo como cientos de otros papeles en telenovelas. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Luke Spencer se convirtió en un fenómeno, y su presencia en la serie provocó una revolución en la televisión diurna. Luke Spencer no se parecía a ningún personaje anterior. En una época en la que las telenovelas solían presentar a los protagonistas masculinos como idealizados, pulidos y moralmente rectos, Luke surgió como un antihéroe lleno de contradicciones.
no era el príncipe encantador al que estaba acostumbrado el público, ni alguien de quien cualquiera pudiera enamorarse a primera vista. Era rebelde, a veces peligroso, a veces digno de lástima, profundamente imperfecto, pero extrañamente irresistible. Desde el principio, Luke no fue escrito como un protagonista convencional. Era un outsider, un hombre con un pasado oscuro que haría lo que fuera necesario para sobrevivir. De hecho, su introducción en la serie fue muy controvertida. Luke fue retratado inicialmente como el hombre que agredió sexualmente a Laura Weber, uno de los personajes femeninos más queridos de la serie. Sin embargo, en un giro inesperado, en lugar de ser despreciado, Luke se convirtió en un personaje imposible de ignorar para el público. ¿Qué hizo que Luke Spencer, un personaje presentado como un villano, se convirtiera en el hombre más visto de Estados Unidos? La respuesta está en Anthony Geary. Nadie más podría haber dado vida a Luke de una manera que lo hiciera a la vez aterrador, desgarrador y cautivador. Geary no se limitó a seguir el guión, sino que dotó a Luke de profundidad, convirtiéndolo de un simple antagonista en un hombre herido y atormentado por su pasado. El público no podía odiarlo del todo porque veía a alguien luchando contra sus propios demonios. La combinación de una narrativa audaz y la magistral interpretación de Geary redefinió las reglas de las telenovelas. Atrás quedaron los días de los protagonistas perfectos. Luke Spencer marcó el comienzo de una era de personajes complejos y multidimensionales, en la que un hombre podía ser a la vez un pecador y un héroe en la misma historia. Pero lo que realmente consolidó a Luke Spencer como un fenómeno cultural no fue solo su carácter único, sino su participación en la historia de amor más famosa de la historia de la televisión estadounidense. Luke y Laura, un romance fascinante y profundamente controvertido que sacudió Hollywood hasta sus cimientos. Si Luke Spencer cambió General Hospital, su relación con Laura fue el catalizador que convirtió la serie en un fenómeno nacional, más que un simple romance en pantalla. Luke y Laura se convirtieron en la pareja más importante de la historia de la televisión estadounidense, y todo alcanzó su punto álgido en noviembre de 1981, cuando su boda atrajo a 30 millones de espectadores, estableciendo el récord del episodio de televisión diurno más visto en la historia de Estados Unidos. Ese día, toda América parecía estar sumida en la fiebre de Luke y Laura. Las oficinas estaban vacías, los centros comerciales registraron una caída significativa en las ventas y las cafeterías y restaurantes tenían una cosa en común: todo el mundo estaba pegado a la pantalla del televisor. No era una boda real ni un acontecimiento político importante, pero cautivó a la nación más que cualquier noticia del día. Luke y Laura ya no eran solo personajes de una telenovela, se habían convertido en una parte definitoria de la cultura pop estadounidense. Sin embargo, en marcado contraste con el momento romántico que presenciaron millones de espectadores, su relación tuvo uno de los comienzos más controvertidos de la historia de la televisión. Lo que hizo aún más impactante la historia de Luke y Laura fue que su historia de amor no comenzó como un cuento de hadas, sino con un delito. En una de las escenas más controvertidas de la historia de la televisión estadounidense, Luke agredió sexualmente a Laura en una discoteca. Es un momento que el público actual encuentra casi inconcebible. Sin embargo, en aquel momento, la trama dio un giro inesperado. En lugar de convertir a Luke en un villano en toda regla, la serie reescribió su narrativa, retratándolo como un hombre profundamente conflictivo y atormentado por sus propios errores. Luke no era solo un agresor, era alguien obligado a enfrentarse a sus actos, buscar la redención y, en última instancia, recuperar el amor de la mujer a la que había hecho daño. Esto creó una dinámica compleja y apasionante que mantuvo al público enganchado. Esto fue lo que diferenció a General Hospital. Se atrevió a traspasar los límites de la televisión diurna en lugar de repetir la misma fórmula de siempre. Pero detrás de esta boda legendaria se escondía una producción llena de una presión inmensa. Gloria Monty, la poderosa mujer detrás del éxito de la serie, no toleraba retrasos ni errores. Exigía un calendario de rodaje agotador e insistía en que todo fuera perfecto. Jeannie Francis, que interpretaba a Laura, recuerda que no le dejaban sentarse en todo el día porque el equipo de vestuario temía que se arrugara su vestido de novia. La tensión en el plató era palpable. Todo el mundo entendía que no se trataba de un episodio más.
Era un momento histórico para la televisión. A pesar de toda la presión, hubo momentos para recordar. Anthony Geary disfrutó especialmente del rodaje de la escena del baile de Virginia Real, ya que le recordaba su infancia, cuando solía participar en eventos de baile cuadrado. Además, una de las imágenes más emblemáticas del episodio fue la de Luke y Laura abandonando su boda en un coche vintage modelo T. Esta imagen contribuyó a crear una atmósfera romántica para una boda que millones de personas habían esperado con impaciencia. Más allá del plató, la influencia de Luke y Laura fue tan grande que se celebró una fastuosa fiesta en Nueva York para conmemorar la ocasión. Sin embargo, en un desafortunado giro, las dos figuras centrales del evento, Anthony Geary y Ginny Francis, no fueron invitadas. Francis admitió más tarde que se sintió dolida al enterarse. La boda de Luke y Laura fue uno de los momentos más importantes de la historia de la televisión, pero las personas que le dieron vida fueron excluidas de la fiesta celebrada en su honor. Ya fuera una decisión deliberada de los productores o simplemente un descuido en la planificación, esto no ayudó a aliviar la decepción de Francis. Aún así, si alguna vez hubo una prueba de la inmensa popularidad de Luke y Laura, fue el hecho de que la propia princesa Diana fuera una fan incondicional. Poca gente sabe que, mientras todo el mundo estaba pendiente de la boda de Diana y el príncipe Carlos en 1981, la princesa de Gales también seguía General Hospital. Estaba tan cautivada por Luke y Laura que, según se dice, se hizo enviar cintas VHS desde Estados Unidos para poder ver los episodios. Al enterarse de la boda en la serie, Diana incluso envió una botella de champán para celebrarlo. En un giro humorístico, Geary pudo disfrutar del regalo, pero Francis no, porque en ese momento aún no tenía la edad legal para beber. A pesar de la controversia que rodea los orígenes de Luke y Laura, no se puede negar que se convirtieron en una parte irreemplazable de la historia de la televisión estadounidense. Su historia no fue solo otro romance de telenovela, fue un hito cultural que redefinió la narrativa en los dramas diurnos. Pero cuando Anthony Geary alcanzó la cima del éxito, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Estaba realmente satisfecho con ello? ¿O ya estaba buscando una salida para perseguir algo aún más grande? Cuando Anthony Geary pisó por primera vez el plató de General Hospital, con un contrato de tan solo 13 semanas, nadie podía imaginar que acabaría cambiando el curso de la historia de la televisión diurna. Pero con un personaje tan poco convencional como Luke Spencer, Geary no se limitó a interpretar un papel, sino que lo convirtió en una revolución. Y la recompensa por esa dedicación no fue solo el amor de millones de fans, sino un logro sin precedentes en la historia de los premios Daytime Emmy: 8 premios al mejor actor principal. Desde su primer Emmy, en 1981, en el apogeo de la fama de Luke y Laura, hasta su histórica victoria en 2012, Geary demostró ser un actor de gran profundidad, capaz de convertir cualquier guión en una interpretación inolvidable. Sus premios: en 1981, 1999, 2000, 2004, 2006, 2008, 2002 y 2015. Abarcaron 4 décadas, lo que da testimonio de un talento que nunca se desvaneció con el tiempo. Lo que distinguió a Geary fue su negativa a mantener a Luke Spencer dentro de un molde predecible, mientras que muchos actores de telenovelas optaban por interpretaciones familiares y seguras para mantener el interés del público. Geary no tuvo miedo de hacer a Luke más atormentado, más complejo y, en ocasiones, totalmente impredecible. Creó un personaje con matices, alguien a quien el público podía amar y odiar, alguien fuerte y frágil a la vez. Esta profundidad era poco común en un género a menudo criticado por sus personajes unidimensionales. No solo los espectadores quedaron cautivados por la constante evolución de Luke, los críticos tampoco pudieron ignorar la brillantez de Geary. Un crítico señaló: la individualidad, la singularidad y el asombroso registro de Geary lo convierten en uno de los mejores actores de la historia de la televisión diurna. Y las cifras hablaban por sí solas. Geary no solo ganó más premios Emmy diurnos que cualquier otro actor masculino, sino que también batió su propio récord en 2012. Sin embargo, incluso en la cima del éxito, con los trofeos de oro en la mano, Geary nunca se detuvo mucho tiempo a disfrutar de sus victorias. No quería ser solo una leyenda de las telenovelas. Quería ser recordado como un verdadero actor.
un artista que nunca rehuía los retos. Y esa misma mentalidad le llevó a tomar una decisión impensable: alejarse de todo, dejar atrás Hollywood y empezar una vida completamente nueva. Después de 37 años, Anthony Geary era más que el corazón de General Hospital. Era una parte irreemplazable de la historia de la televisión estadounidense. Había redefinido el género de las telenovelas, había roto sus límites y se había consolidado como uno de los mejores actores de todos los tiempos. Pero justo cuando se encontraba en la cima de su carrera, con Luke Spencer todavía como una figura esencial de la serie, Geary hizo un anuncio que conmocionó a Hollywood. Se retiraba oficialmente. No fue una decisión impulsiva. Geary llevaba mucho tiempo pensándolo. Aunque era un apasionado de su oficio, nunca había querido limitarse a un solo papel durante toda su vida, ni siquiera uno tan legendario como el de Luke Spencer. En una entrevista, Geary admitió una vez: «Nunca tuve la intención de quedarme tanto tiempo, pero Luke siguió evolucionando y yo seguí con él. Pero llega un momento en que tienes que preguntarte, ¿qué más hay ahí fuera esperándome?». Y en 2015 encontró la respuesta. Hollywood ya no era el lugar donde quería estar. Las películas, los premios, las luces brillantes, nada de eso le atraía ya. Geary anhelaba una vida diferente, una vida tranquila, libre de presiones y sin la sombra de Luke Spencer. Cuando se conoció la noticia, los fans de General Hospital no podían creerlo. Luke Spencer sin Anthony Geary, General Hospital sin Luke Spencer, era casi inimaginable. Sin embargo, Geary se mantuvo firme, sin dejarse influir por la presión del público ni por las lucrativas ofertas de los productores. No se marchaba por frustración ni por conflictos entre bastidores. Se marchaba porque había dado todo lo que podía a Luke Spencer. Era hora de escribir un capítulo completamente nuevo. En su último día en el plató de General Hospital, Geary no lloró. No era de los que se quedaban anclados en el pasado, pero eso no significaba que la decisión fuera fácil. Mientras rodaba su última escena, todo el reparto y el equipo se pusieron en pie y le ovacionaron en silencio. No hacían falta palabras. Todos entendían que había terminado una era y, al igual que Luke Spencer, siempre siguió su propio camino. Anthony Geary abandonó Hollywood sin dudarlo, en busca de una vida que nadie esperaba, una existencia tranquila en Ámsterdam donde por fin podría ser él mismo y dejar de ser Luke Spencer. A lo largo de su carrera de décadas, Anthony Geary siguió siendo un enigma. En la pantalla, encarnaba a Luke Spencer, un personaje carismático, complejo e intensamente dramático. Pero en la vida real, Geary era completamente diferente, reservado, reacio a los medios de comunicación y decididamente silencioso sobre su vida personal. Mientras muchas estrellas de Hollywood aparecían con frecuencia en los titulares, con romances de alto perfil, Geary optó por la discreción total. Nunca reveló nada sobre su vida amorosa, ni escándalos, ni rumores sobre una pareja. Esto dio lugar a especulaciones sin fin. ¿Había amado Anthony Geary a alguien o había vivido toda su vida solo? La respuesta solo salió a la luz después de que abandonara Hollywood y dejó a todos atónitos. Anthony Geary se había casado en secreto. Nadie lo sabía. Ningún periódico lo había publicado. Ningún paparazzi había captado una sola foto. En 2020, Geary se convirtió oficialmente en el marido de Claudio Gama, el hombre que había conocido 30 años antes. Esta revelación se produjo por casualidad cuando Gama compartió una publicación en Instagram. Esta semana celebramos nuestro aniversario. Tony y yo nos conocimos hace 30 años, en febrero, y nos casamos hace 6 años, también en febrero. Pero lo que realmente impactó al público fue la foto que Gama publicó junto al texto. Por primera vez, los fans vieron a Anthony Geary en un momento íntimo con su pareja. Hoy en día, la pareja vive feliz en los Países Bajos, donde residen desde 2017, lejos de los focos y del escrutinio de los medios de comunicación. Atrás quedaron los agotadores horarios de rodaje, los guiones complejos y la presión de mantener una imagen. Geary ahora disfruta de una vida sencilla pero plena. Él y Gama organizan reuniones con amigos, cocinan juntos, hornean y disfrutan de un ritmo más lento y tranquilo después de décadas en el centro de atención. Gama compartió con sinceridad algunos detalles de su vida cotidiana. Nuestro aniversario de boda está en pleno apogeo. Un simple comentario.
pero que transmitía todo lo que los fans necesitaban saber. Anthony Geary había encontrado por fin lo que siempre había buscado: una vida tranquila, un amor que no necesitaba la aprobación del público y una compañera que había estado a su lado durante 30 años. Anthony Geary no solo interpretó un personaje, sino que redefinió todo el género de las telenovelas. Antes de Luke Spencer, la televisión diurna giraba en torno a protagonistas masculinos perfectos o villanos unidimensionales. Pero Luke, interpretado por Geary, rompió todos los moldes, convirtiéndose en el primer antihéroe auténtico y allanando el camino para personajes más complejos en la televisión moderna. Si el público actual tiene figuras como Walter White, Breaking Bad, o Tony Soprano, Los Soprano, entonces Luke Spencer fue el modelo de esa transformación. Más allá de reinventar los arquetipos de los personajes, Geary elevó el nivel de la interpretación en las telenovelas, convirtiendo el género de un mero melodrama en una narración profundamente psicológica. Los críticos comentaron en su día que nadie había hecho por un personaje de telenovela lo que Anthony Geary hizo por Luke Spencer, y las cifras hablan por sí solas. Más de 40 años de dedicación, 8 premios Emmy y un papel que cambió para siempre el panorama televisivo. Aunque se ha alejado de la pantalla, el nombre de Anthony Geary sigue siendo una figura destacada en la historia de la televisión estadounidense. Anthony Geary ha cerrado oficialmente el capítulo de su ilustre carrera. No hay ofertas para volver, ni apariciones en eventos de entretenimiento. Se ha retirado por completo y no tiene intención de volver a ningún proyecto. En lugar de vivir bajo los focos, Geary disfruta de una vida tranquila en Ámsterdam, lejos del caos de Hollywood. Ya no se relaciona con los medios de comunicación y no participa en ninguna entrevista. Hoy en día, las únicas imágenes de Geary que el público puede ver son los breves momentos que Claudio Gama comparte en las redes sociales. Ya no es una leyenda de las telenovelas. Ya no es Luke Spencer, solo un hombre que disfruta de sus últimos años según sus propios términos. Para Geary, la fama y la carrera son cosas del pasado. No hace ningún esfuerzo por mantener una imagen, sin dejar ninguna puerta abierta para volver a la industria del entretenimiento. Una vida privada, libre de restricciones y presiones. Ese es el último capítulo del viaje de Anthony Geary. Más de 40 años de dedicación, 8 premios Emmy, más de 10.000 episodios y un personaje que revolucionó la industria televisiva. Anthony Geary no era solo un actor, era una leyenda del mundo de las telenovelas. Pero, como todas las grandes historias, su era ha llegado oficialmente a su fin. Aunque se ha alejado de la pantalla, el nombre de Anthony Geary permanecerá para siempre grabado en la historia de la televisión estadounidense. Luke Spencer puede haber dejado General Hospital, pero el impacto de Geary en la industria perdura, irreemplazable, inolvidable. ¿Qué opinas de Anthony Geary? Deja un comentario a continuación y no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal, para no perderte las historias más impactantes e inesperadas sobre las leyendas de Hollywood. Nos vemos en el próximo vídeo.